Soy Jesús Domínguez, os voy a contar un poco cómo hacemos las valoraciones de empresas en Valentum, los principales ratios que miramos, las estimaciones, cómo las hacemos y cómo calculamos los flujos de caja. He intentado un poco englobar todo para que llegara a suficiente detalle para que entendáis cómo lo hacemos todo. Vale, fenomenal. Pues vamos a empezar. Vamos a ver, lo primero es un poco entender la metodología, ¿vale? Siempre hay que hacer un análisis detallado de todas las cuentas y estimar. O sea, esto no es fácil, esto no es hacer una multiplicación y vale, sino que requiere rascar, entender bien la compañía, entender también bien el sector en el que opera, cuáles son las barreras de entrada, cuántos competidores hay, qué son los factores que realmente influencian las tendencias de cada sector. Y luego hay que, en la medida de lo posible, conocer a los directivos de la compañía, ¿vale? Saber qué track record tienen, qué es lo que han hecho, si saben del negocio que están gestionando o si no saben, si lo han hecho bien o lo han tenido pifias en el pasado. Fundamental, lo que pongo subrayado es entenderlo. Si no lo entiendes, déjalo. Da igual que la gente esté ganando mucho dinero, da igual que suba todos los días, si no lo entiendes, déjaselo para otro. Esto es una cuestión de ir poquito a poco, lo de forrarse en un día no suele pasar. Principalmente, nosotros siempre utilizamos flujos de caja y cruzamos con múltiples de compañías comparables, ¿vale? Como está cotizando la compañía que estamos analizando con sus comparables. Y sobre todo mucho sentido común, que es lo mismo que entenderlo todo y que todo lo que pienses y que estés viendo, y cuando te sale un número por un flujo de caja, ver que el número tiene sentido con lo que hace la compañía. Distinguimos entre dos, cuantitativo y cualitativo, ¿vale? El cuantitativo, un poco lo que os he comentado, estimaciones, flujos de caja, múltiplos, retorno sobre el capital empleado es muy importante, sobre todo dentro del sector. Al final, cuando te compras una industrial, sabes que es una compañía que necesita hacer una inversión en una fábrica, en un activo, con lo cual necesita más inversión y tendrá más activo. Pero pues al final lo que comentaba era que lo que tienes que ver es por qué me he metido en este negocio, qué es lo que tiene que no tengan los demás, ¿no? Que no se puedan meter los demás, que yo lo haga el mejor, o que solo esté en una geografía, o que tenga algo que sea diferenciado y que tenga unos buenos activos. Al final, que tú te mires el balance y no haya mucho fondo de comercio, que es al final pues lo que has sobrepagado cuando has comprado, que sea un balance que veas que es de calidad. Y al final, tu valoración que hagas que haya una diferencia sustancial con el precio que esté cotizando y que ese potencial tenga sentido y que tengas un margen de seguridad elevado. Vale. Ahora nos metemos, si queréis, en un tema un poco más cuantitativo. Os voy a explicar cómo hacemos el flujo de caja de una manera que espero que sea visual y sencilla, para que se entienda muy bien. Al final, cuando ves un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias, tienes que desgranarlo un poco para quedarte con lo que importa. Y lo que importa es la caja, es decir, los euros que realmente entran y salen de la compañía. No es lo que se contabiliza, no es lo que vale un activo, realmente lo que entra y lo que sale, ¿vale? Entonces, ¿de qué partimos? Partimos del EBITDA, que es el resultado antes de depreciaciones y de impuestos y de resultados financieros. Es decir, eso en principio en una cuenta de pérdidas y ganancias es prácticamente todo caja, ¿vale? Puede haber alguna diferencia, pero en términos de simplicidad cogemos el EBITDA, le quitamos los impuestos, que eso los pagas. Puede haber también alguna diferencia entre el impuesto contable y el real. Bueno, quitas los impuestos, quitas los resultados financieros y luego le haces la diferencia en los cambios de capital circulante. ¿Qué es esto? Tú al final te puedes contabilizar ingresos, pero esos ingresos puedes no haberlos cobrado todos y puedes tener gastos o costes que no has pagado todos. ¿Eso cómo se ve? Se ve en el balance, en la parte del activo, con inventarios, deudores y otros activos que tengas, ¿vale? Y con proveedores. A los proveedores pues son los costes que tú todavía no has pagado. Y los inventarios es coste que tú ya has asumido para fabricar, y los deudores pues son clientes al final que todavía no te han pagado. Es decir, si tú de 2013 a 2014 tienes un saldo mayor de clientes, es que has vendido pero todavía no has cobrado, con lo cual el impacto en free cash flow será negativo. En proveedores,
Si tú tienes más saldo de proveedor, es que debes más dinero, pero eso en términos de caja es positivo porque tú no lo has pagado, no ha salido de tu caja, ¿vale? Con eso llegamos al flujo de caja operativo. Y al flujo de caja operativo hay que quitarle las inversiones que tú hagas en el año. Las inversiones que las haces ahí en verde arriba, en el activo fijo. Hay dos tipos de inversiones, o nosotros distinguimos en dos tipos de inversiones en general en una compañía. Las de mantenimiento, esto es, pues si tú tienes una acería y tienes tus hornos, pues tienes que hacer paradas, revisar los hornos, cambiar algunas piezas para que siga funcionando y son gastos que tienes todos los días. O en una tienda en Inditex, pues necesitarás cambiar el mobiliario porque se irá estropeando, se irá deteriorando. O sea, son gastos o inversiones que necesitas para mantener el negocio como está hoy. Y luego está el CAPEX de crecimiento. Pues el CAPEX de crecimiento, volviendo al caso de Inditex, pues si quiero abrir 100 tiendas más, eso son inversiones de crecimiento, pero voy a vender más, pero porque voy a tener más tiendas, no por otra razón. Si tengo una acería, pues si meto un horno más, pues es CAPEX de crecimiento. Con esto llegamos al flujo de caja libre y, como veis, distingo dos. Uno solo con el CAPEX de mantenimiento y uno con todo el CAPEX. Utilizamos las dos medidas, ¿vale? Porque tú tienes que saber que si la compañía deja de crecer, cuánta caja te estaría generando con los activos que tienes hoy, ¿vale? Y con las inversiones que esos activos requieren necesariamente. Y de ahí te puedes sacar una yield, ese flujo de caja, entre la capitalización, el market cap o entre el EV. Sí, por ejemplo, los 1542, ¿Sí? ¿De dónde salen? Bueno, el 1542 y el 1461 sería la variación. El desglose, eso ya lo tienes que rascar, lo tienes que preguntar. El de 8.208 menos 7.626 son 500 o 600. Pero ahí tendrás metidas también las amortizaciones, ¿no? O sea, por una parte inviertes y es más, y por otra... 2.804, ¿quieres decir? Sí, de 2.421, ¿no? Del 2014. En teoría debería cuadrar. Pero la diferencia, o sea, tú cuando pasas del activo que tienes valorado en 2013 a 2014 es, por una parte lo has incrementado por inversiones y por otra parte lo has minorado por todas las depreciaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es la suma de ambos. La diferencia entre CAPEX de mantenimiento y expansión, eso lo tienes que hablar con la compañía y te lo tienen que decir, o lo pone en la memoria, que muchas veces no lo pone. Pero eso no te lo dice nadie y del balance no lo sacas, ¿vale? Muy bien. Y luego, ¿con esto qué hacemos? Para nosotros lo que buscamos es esta línea. Para nosotros esta es la clave. Con esto podemos o repagar deudas si la tenemos, o pagar dividendos si nos sobra, o, bueno, más CAPEX, reinvertir en otros negocios, o comprar una compañía, o hacer lo que queramos. Nosotros miramos esa línea antes de los dividendos, luego ya veremos. O sea, si la compañía paga dividendos, fenomenal. Si pensamos que es mejor reinvertir si los reinvierte, bueno, pues esa es una discusión aparte, pero la línea clave para nosotros es esa, ¿vale? Los números acaban dándote después de hacer todas las sumas y las restas. Y la deuda neta, como pongo ahí, pues obviamente la caja más las inversiones a largo plazo, restando la deuda tanto a corto como a largo. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Múltiplos más comunes que utilizamos. Bueno, más común pues es el PER, lo conoceréis todos, ¿no? Precio entre beneficio. Utilizamos también el EV/EBITDA. El EV es simplemente sumarle a la capitalización bursátil pues la deuda neta que tenga la compañía, y si tiene alguna otra cosa ahí, alguna participación financiera, algún tipo de participación o activo que tenga que no esté metida en las cuentas consolidadas de la compañía. El flujo de caja, el free cash flow yield, ¿vale? Que es esa línea de flujo de caja dividida entre la capitalización. Y luego os hemos puesto aquí el PEG. El PEG no lo mira tanta gente, pero es dividir el PER entre lo que creces en BPA. Aquí la pregunta es, ¿tiene sentido que Inditex crezca, o sea, cotiza un PER de 30 y H&M, por ejemplo, uno de 25? ¿O de 25 y de 20 cuando Inditex crece más? Bueno, pues la forma es ajustarlo. Y si el PEG es parecido, pues tiene sentido. Si uno está más bajo que el otro, como
pues ocurría hace unos cuantos años que H&M estaba mucho más cara que Inditex, pues nosotros, por ejemplo, no lo veíamos claro y hacíamos una apuesta muy fuerte por Inditex sobre H&M. Las medidas cuantitativas, un poco más. Crecimientos. Cuando te pones a estimar, no es fácil, o sea, llega un momento que, bueno, la compañía te dice un poco cuáles son sus proyectos, cómo lo va a hacer, tú tienes que tener en cuenta si las economías en las que están van a crecer o van a contraerse, y al final tienes que estimar unos crecimientos. Después estimas los márgenes, eso ya es mucho más intrínseco de la compañía, y así acabas prediciendo lo que hemos calculado antes, los flujos de caja. Y después, pues los retornos sobre el capital empleado, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Escoger todos los activos más el capital circulante, que al final es el capital que realmente estás utilizando para generar tu resultado, tu EBIT, que le quitas los impuestos y ves qué porcentaje de retornos estás obteniendo. Y una vez más, y perdonad que sea pesado, pero el endeudamiento es clave. No es lo mismo cuando tú calculas un free cash flow yield volviendo atrás, si la compañía tiene caja neta, probablemente lo debes hacer sobre EV, porque al final el EV será menor que el market cap. Tienes una caja que está ociosa. Todos estos temas hay que tenerlos en cuenta, con lo cual siempre hacer comparaciones súper estándar no es tan sencillo, porque cada compañía es diferente. Las cualitativas, pues otra vez, fuerzas de Porter. Las barreras de entrada son claves para que no venga una compañía a hacerte la competencia y se te lleve todo tu negocio. Tienes que tener un periodo de negociación con tus proveedores y tus clientes. Y volvemos al working capital. Si tú no puedes negociar bien de cobrar pronto con tus clientes y pagar tarde a tus proveedores, lo que vas a tener es diferencias importantes en el free cash flow, que es la madre del cordero. ¿Tienes algún producto sustitutivo que pueda cambiar el sector? Pues, bueno, ejemplos son Internet, cómo ha cambiado todo, ¿no? ¿Quién dirige la empresa? ¿Qué historial tiene? ¿Conocen el sector? ¿Tienen experiencia? No sé. ¿Han estado en alguna compañía que hayan quebrado y no sean del todo claros? ¿O cuando te reúnes con ellos te cuentan absolutamente todo? Cuando les oyes hablar en una conference call, igual para un inversor minoritario, pues que no llame a las compañías, sí que se puede escuchar los conference calls. Y viendo las respuestas a las preguntas de los analistas, pues yo creo que da un feeling bastante interesante de cómo es el equipo gestor, ¿no? Y la confianza, pues al final es los cumplimientos de objetivos. Pues, por ejemplo, en el caso de Dia, cuando hicieron el spin-off de Carrefour llevaba muchos planes estratégicos sin cumplir los objetivos. Entonces, sobre el management de Dia, pues pesaba ese mal track record, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dia tenía su management específico desde hacía 20 años, lo habían hecho bien, pero estaban un poco capados por el management de Carrefour, y en cuanto pudieron hacerlo solo, pues empezaron a cumplir todos los objetivos y se han ganado una reputación muy importante. Y aquí he puesto esto último, dependencia de factores externos. Esto yo creo que ahora es muy importante por todo el tema de cómo evolucionaron las materias primas, ¿no? Y pues se me ocurre el petróleo, obviamente, y el precio del mineral de hierro, por ejemplo. En el caso del mineral de hierro, pues habéis visto el impacto tan fuerte que está teniendo sobre las aceleras, ¿no? En concreto ArcelorMittal, que fijaos, se diversificó porque el precio del hierro estaba subiendo mucho hace unos años y ahora le pilla a pie cambiado. En el caso de Repsol, por ejemplo, pues justo hizo la inversión en Talismán, luego se desplomó el petróleo. Tienes que mirar, compañías como Tubacex, ¿van a ir bien o van a ir mal? Pues al final, gran parte de cómo les vaya depende del precio del petróleo. Todo eso lo tienes que tener en cuenta y sabes que es un riesgo que es externo a la compañía, que es externo a ti, que no sabes y que no puedes controlar, con lo cual debería ser un riesgo a tener en cuenta. Os he puesto aquí una slide de financieras y creo que había antes una pregunta por ahí sobre sectores que más te gustan y sectores que menos te gustan, ¿no? Y los que ves más claros y menos claros. Pues al final, pues yo qué sé, empresas industriales, de consumo, pues quizás son las más fáciles de entender y quizá de valorar. Las más difíciles, yo creo que las financieras no dejan de ser un poco cajas negras siempre, porque es muy difícil saber qué es lo que tienen sus balances. Sus balances son inmensos, tienen todo tipo de productos, de bonos, de hipotecas, han vendido o han comprado, con lo cual son cajas negras. ¿Qué es lo que haces?
el ratio aquí por excelencia es el precio entre el valor contable, ¿vale? Tú te haces un múltiplo objetivo de precio entre valor contable que calculas de esa forma. La ROE, la rentabilidad sobre el capital, quitándole una tasa a perpetuidad, una tasa de crecimiento a perpetuidad, y lo divides entre lo que el cost of equity, el coste de ese capital, menos esa tasa a perpetuidad. Obviamente, el numerador tiene que ser más alto que el denominador, si no, complicado. Si las rentabilidades que sacas son inferiores al coste, a lo que te está costando tu capital, pues lo tienes complicado. La situación actual de los bancos pues son de ROEs bastante bajas, les han hecho invertir mucho o reforzar mucho sus capitales, y todavía los márgenes que están consiguiendo ahora no les dan como para retornos muy elevados. Y aquí la pregunta que planteo es, vale, esta fórmula está muy bien y es muy fácil, pero una vez más, ¿cómo determinamos un ROE que además tiene que ser no el ROE que consigas este año, un ROE sostenible, ¿no? La rentabilidad estándar que tú, por tu negocio, porque tienes más hipotecas, o porque tienes más pymes, o porque tienes más banca de inversión, porque tienes más lo que sea, generas. Bueno, pues aquí últimamente complicadísimo, porque te varía mucho el capital, te están variando las rentabilidades de los bonos de forma muy rápidas, con lo cual una sostenibilidad es complicada. Lo que estamos viendo en bancos españoles ahora mismo, por ejemplo, es que si consigues ROEs sostenibles del 10%, pues de momento ya están bien. ¿Y qué valor en el libro debemos utilizar? Esta es la siguiente pregunta, porque durante los últimos años nos hemos dado cuenta que el capital de los bancos no era tal, porque de repente el activo, o sea, los activos ponderados por riesgo te suben, porque de repente los pisos que tienes en el balance no valen nada, necesitas más capital. Por eso os digo que es más complicado valorar un banco, una financiera, que cualquier otra compañía, ¿vale? Y lo que os contaba antes, ¿no? Ya cuando ya decides que uno te gusta porque crees que tiene un balance limpio, etcétera, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este es distinto a otro? Pues, y como este más la tasa de perpetuidad. Y la tasa de perpetuidad, pues una vez más, quizá en temas financieros o temas bancos, deberías utilizar algo que refleje el crecimiento del país en el que está. Hombre, si estás solo en España, pues lo tienes relativamente fácil. Si estás en España, en Argentina, en Brasil, no solo tienes que hacer una media ponderada de esa G, también de tu coste de capital, ¿no? Que será mucho más elevado en tu parte de emergentes, por ejemplo. Otro ejemplo que quizá era diferente, las autopistas, ¿no? Las autopistas, ¿no? Que creo que había alguna... Sí, sobre lo que era el fondo de reversión, que no sé si aún existe o Sí. ahora se llama de otra forma. Bueno, sí, en Abertis hay una especie de fondo de reversión, ¿no? Que se van acumulando las diferencias entre los tráficos reales y los tráficos proyectados, se van creando una cuenta de compensación que se valora, y al final de la concesión eso debería ir en favor de la compañía si al final los tráficos reales han sido inferiores a los tráficos estimados. Veremos. Lo lógico de eso es que cuando se acaba la concesión y es un saldo a favor de la compañía, se extienda o se vuelva a subastar y se la den a la misma compañía, ¿no? En el caso de Abertis yo creo que los tiros van por ahí. En una concesión lo que tienes es, en teoría, unos flujos de caja más seguros que en cualquier otra compañía, y una regulación en precios con subidas determinadas anualmente, con inflación más un X% o con una fórmula prefijada, e igualmente tienes unas inversiones que ya están determinadas inicialmente. No solo si es un greenfield, si es una autopista a construir, por ejemplo, pues lo que te vas a gastar en la construcción de la autopista, pero si es una brownfield, que es una autopista madura, todas las inversiones que tú anualmente vas a tener que hacer para que esa autopista esté bien, para que el asfalto esté bien, no esté roto, para que el firme esté entero, todas esas cosas. ¿Qué es lo que tiene? Como son proyectos a muy largo plazo, con flujos de caja relativamente seguros, las endeudan mucho estas compañías. Históricamente, de hecho, lo que hacían era poner un 20% de equity y un 80% de deuda. Bueno, dependiendo si el activo es muy greenfield, al principio no te genera EBITDA, o si es más brownfield,
pues ahí puedes jugar un poco con las refinanciaciones, con el nivel de apalancamiento. En el caso de Cintra, por ejemplo, que también lo comentábamos antes, ¿no? con la 407 ETR, que es autopista canadiense, bueno, negociaron muy bien, y una de las cosas que negociaron es que las subidas de precio eran libres. Ellos podían determinar las subidas de precio. Al primer año, cuando subieron un 14% las tarifas, el gobierno canadiense les denunció, fueron a juicio y el juez dijo que ellos habían firmado eso y que eso es lo que había. Por eso, por ejemplo, es un activo tan especial porque es a muy largo plazo y encima los precios los dominas tú. Con lo cual, bueno, eso puede valer lo que quieras y te puedes meter la deuda prácticamente que quieras, ¿no? Porque tienes una seguridad y además estás en Canadá. No estás en un país emergente. Con lo cual, lo tiene todo. En España. Lo tiene todo. ¿Qué es lo que se hace? O, bueno, ¿qué cálculos se hacen para valorar una compañía de este tipo? Se calcula la TIR, ¿no? Al final, la TIR es la tasa de descuento que tienes que utilizar para que la inversión en negativo, sumándole todos los flujos de caja hasta el final de la concesión, te dé igual a cero, ¿vale? Y esta es la forma de comparar las distintas autopistas y los distintos proyectos de concesiones. A TIRs más altas, pues obviamente más atractivo será. Y bueno, esto es básicamente lo que yo os quería contar de múltiplos. No sé si queréis que os cuente algún caso de inversión que tenemos o que... No sé si me he dejado alguna pregunta por ahí, Enrique. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Probablemente sea una compañía y es hablado. Aquí vamos a ver si... Vamos a hacer un examen, ¿va? A ver. En una palabra, ventajas y desventajas de los siguientes ratios. PER. La ventaja es fácil y rápido, la desventaja te dejas muchas cosas por el camino. ROE te determina muy fácilmente la rentabilidad de la compañía, si da mucha rentabilidad o no, pero no sabes a qué se dedica la compañía y si es un sector que necesita mucho capital. Precio, por cierto, hablando de eso, ¿tú qué prefieres? ¿Invertir en empresas que necesitan mucho capital o invertir en empresas que no necesitan capital? Por ejemplo, mucho capital necesitan, pues a lo mejor, aparte de los bancos, las eléctricas, digamos la telefonía. ¿Prefieres empresas de ese tipo o empresas psicotécnicas, por ejemplo? Siempre empresas con poco capital. Cuanto menos pasta haya que poner en mejor. cualquier negocio, mucho mejor. Importancia del precio-valor en libros. Porque parece ser que a largo plazo el precio-valor en libros es lo que te determina si una compañía, siempre que esté relativamente bien gestionada y en un negocio más o menos previsible y estable, es un indicador muy bueno a medio y largo plazo. Exacto, es lo que te queda al final, ¿no? Sí. En el balance es la diferencia. Hombre, es importante, pero un poco volvemos y lo hilamos con la pregunta anterior, ¿no? ¿Quieres compañías con mucho capital requerido o con poco capital requerido? Si requiero poco capital, pues como técnicas reunidas, es que el valor en libros también va a ser bajo y no sé el ratio ahora, pero supongo que técnicas reunidas cotizará con un precio sobre valor en libros brutal. 7 u 8 euros, sí. Puede ser. Otra cosa, ¿qué prefieres? ¿Compañías pequeñas y medianas? Son más fáciles de analizar, ¿por qué? Prefiero compañías pequeñas y medianas por la sencilla razón de que hay veces que están olvidadas, no están tan bien cubiertas, el equipo directivo es mucho más accesible, las puedes entender. Por lo general son más fáciles de entender o de analizar porque suelen tener menos divisiones. Eso es la norma. Ahora bien, por temas de liquidez, como hablábamos, pues es mucho más fácil entrar a una compañía grande. Muy bien. ¿Qué piensas del ratio Enterprise Value EBITDA? Bien, mejor que el PER, probablemente porque el Enterprise Value es más significativo que la capitalización, ahí es antes de deuda o de caja, es lo que te está generando el negocio, con lo cual casi más importante que el PER. ¿Tiene sentido comparar los ratios actuales de una empresa con la media histórica de la misma empresa? Si la empresa no ha cambiado, y cuando digo la empresa no ha cambiado es si se sigue dedicando exactamente a lo mismo, el mismo tipo de negocio y tiene unos activos parecidos, sí, tiene sentido. Pero siempre viéndolo dentro del entorno actual de valoraciones y de tipos, que al final es lo que te puede
provocar diferencias. Y también quizá lo mezclaría con ver los crecimientos históricos contra los crecimientos actuales. Muy bien, y por último, dinos 2 o 3 libros recomendados para la gente que se quiere iniciar en análisis fundamental y algún libro o revista de dónde sacáis las ideas. Las ideas, leemos mucho research de brokers, hacemos screenings con una herramienta que tenemos que es FactSet y bueno, libros, yo creo que bueno, podéis leer a Benjamin Graham o a Peter Lynch, cualquiera de ellos yo creo que son fantásticos. A mí hay un gestor que me encanta que es David Einhorn, que tiene un libro que se llama Fooling Some of the People All of the Time, que es espectacular y ves cómo se rasca en un balance de una compañía y en un negocio de la compañía a lo bestia hasta descubrir si es un fraude o no. Y para introducirse hay un libro que es muy bueno, que al final de lo que te habla es de flujo de caja y de roces, que es The Little Book That Beats the Market, que tiene un título un poco de risa, pero es buenísimo, de Joel Greenblatt. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Fenomenal, gracias.